Qué importante es hacer y que el fruto permanezca. Qué importante es desarrollar actividades y que nuestra tarea permanezca en el tiempo. Quiero leerles un pasaje en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. Dice así la Escritura: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Palabra de nuestro Señor a través del apóstol Pablo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Saben? Necesitamos aprender a mirar más arriba. Mirar desde arriba tiene que ver con mirar la perspectiva desde los problemas múltiples. Si yo dijera que el problema que tengo en este momento es el calor, miraría mi perspectiva. Digo, tengo un poquito de calor. No me está dando bien el aire acondicionado, entonces siento un poquito de calor. Eso es una mirada muy medida en mí. Termina la reunión, me junto con los técnicos y les digo, hizo mucho calor en la reunión. Entonces algún técnico se me acerca y me dice, no, los aires anduvieron bien. La mayor parte de las personas no tuvieron calor. El problema lo tuviste en este sector. Eso es mirar un poco más desde arriba. Si yo miro la perspectiva de los problemas que tengo desde donde estoy, es muy probable que no esté entendiendo por qué vivo lo que vivo. Sufrir calor en un momento de donde estoy enseñando es el menor de los problemas comparado a la importancia que tiene la palabra que estoy dando. Ahora, si de repente no estoy haciendo nada y tengo calor, entonces voy a buscar refrescarme porque no estoy haciendo otra cosa y en ese momento lo más importante es cómo me siento. Los problemas que tenemos, todo tipo de problema que tenemos, necesita verse desde una perspectiva más alta que desde donde estamos normalmente. Necesita verse si realmente el problema es como lo estoy mirando. A eso le llamamos mirar desde arriba. Yo quiero que vos puedas entender que tu vida no tiene que ver con vos. Tu historia no tiene que ver con vos. Te voy a decir algo muy loco y quizás muy loco para los que me escuchan por primera vez. Pero el protagonista de tu historia no sos vos. Es muy loco, ¿no? Es muy loco pensar que estamos viviendo una vida en la cual no somos el protagonista de esa vida. Pero el mundo nos hizo creer, y cuando hablo mundo hablo de un sistema antidios, un sistema que intenta funcionar sin Dios. Usted tiene que entender lo que es el mundo. El mundo te va a mostrar el amor y te va a hablar que el amor es muy bueno, pero te lo va a mostrar sin Dios. El mundo te va a hablar de que la paz es muy buena, pero te la va a mostrar sin Dios. El mundo te va a mostrar la espiritualidad como muy buena, pero te la va a mostrar sin Dios. Y te voy a explicar cuál es el problema de todo lo que no tiene a Cristo. No es eterno, no es perpetuo, tiende a decaer. A lo largo del tiempo tiende a decaer. Les voy a dar un ejemplo. Durante muchísimos años, la iglesia, con esfuerzo y presión, intentó dominar el sentido del gusto de la gente e impuso sobre la raza humana una fuerza
sobre el sexo, supongamos. Y le dijo, la homosexualidad es pecado. Y presionó de tal forma que intentó establecer un modelo de reino sin Cristo. Resultado, se cayó. No se puede sostener. No se pudo sostener en el tiempo porque no venía con un diseño del cielo. ¿Qué es el diseño del cielo? Cuando viene empapado de la visión del reino de Dios. El problema de la gente no es la homosexualidad, el problema de la gente es que se siente rechazada. Quienes tengan un tema, quienes tengan que resolver este tipo de problemas en su vida, tienen que resolver la identidad y tienen que resolver el sentido del amor. Y les puedo garantizar de que muchísimos problemas se resolverían en este aspecto. Pero cuando lo vemos sin Cristo, sin Dios, intentamos establecer modelos obligatorios que tienden a decaer, no pueden permanecer, no se sostienen en el tiempo. Por eso a veces la fidelidad sin Dios es un esfuerzo muy grande para las personas. En el matrimonio, ser fiel y no tienen a Cristo es un esfuerzo. Salís a una sociedad totalmente erotizada, mirás mujeres desnudas todo el tiempo en la calle, quieras o no quieras. Te los muestran en las propagandas, te las muestran en las revistas, los hombres erotizados. Imagínate una persona que no tiene el poder de Cristo, del dominio propio en su vida. ¿Cómo hace para vivir eso? La va a pelear toda su vida, hasta que en algún momento se cae. Por eso en el mundo tienen un criterio, no existe nadie que no sea infiel. O sea, el mundo piensa eso. Yo tenía amigos, o sea, tengo amigos, que ellos tienen la creencia de que no hay nadie que no haya sido infiel. Es imposible la fidelidad. Claro, míralo desde... Ellos saben que la fidelidad es buena. O sea, así estés en el mundo, que le seas infiel a alguien, te mete juicio lo mismo. O sea, te divorcias lo mismo. Tenga Cristo o no tenga Cristo. Entonces, ¿por qué todos están luchando tanto contra esto? Porque no tienen los diseños del cielo con Dios, sino que buscan diseños del cielo sin Cristo. Mirar desde arriba es aprender a ver nuestra vida con la mirada de Dios. Y eso no estamos acostumbrados a desarrollarlo. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo, tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y después dice, lo que has oído en mi presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos. Acá le está planteando algo, le está diciendo, mira Timoteo, esto no es para vos. Lo que yo te estoy enseñando no puede quedar en vos. Mira Roger, todo el tiempo que estamos invirtiendo, que estamos trabajando, que estamos desarrollando, no es para vos. O sea, esto que has aprendido, que has visto, que has oído, que me has escuchado exhortar mucho, enséñalo a otros, pásalo, que no quede en vos. Estoy viendo desde arriba, estoy mirando como Dios está mirando y Él está diciendo, tiene que correr la palabra a través de las generaciones. Tiene que correr la palabra a través de las personas, no puede quedarse como un recurso único en alguien. Eso es mirar desde arriba. Ahora, cuando lo hago sin Cristo, yo intento hacer la obra de Dios sin entender lo que está pasando. Fíjense lo que vive una persona que no entiende a Cristo. Va a ser una persona que va a ser religiosa, va a venir a la iglesia todos los domingos, va a poner sus diezmos, va a poner su ofrenda, va a orar en su casa, si es católica se va a persignar, va a rezarle a la Virgen, va a ir a la iglesia, va a hacer un montón de cosas, pero no sabe por qué lo hace, piensa que a Dios le gusta eso. Dice, estamos frente a un Dios medio paranoico, medio loco, que lo que espera es que yo me haga señales, o que tome el pan, o que coma un pedacito de pan. Si se lo intentamos explicar a un mundo que no tiene a Cristo, todo lo que hacemos suena locura, porque no se entiende visto desde donde lo estamos mirando. Claro, ¿cómo se va a entender lo que estamos haciendo? ¿Por qué estás intentando mantener tu vida en santidad? Alguien que tiene este pensamiento, la vida es una, hay que disfrutarla. Y tengo que hacer lo que sienta. Quien no tiene entendimiento de la eternidad, quien no sabe lo que está pasando, quien no comprende la visión global de hacia dónde estamos caminando en la eternidad de la humanidad, va a mirar su vida desde un punto transversal, desde un corte transitorio y va a decir, este es mi tiempo, me toca disfrutarlo, voy a vivirlo, un día voy a morir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ahora te hago una pregunta, vos que conocés a Cristo, que crees que hay una eternidad, que participás de un cuerpo para desarrollarte,
pero todavía estás pretendiendo satisfacer en esta vida deseos que tienen que ver con la carne, ¿acaso no estás tomando mucho de lo que el mundo te ha enseñado? ¿Acaso no estamos en la misma postura que aquellos que dicen, ¿cuál es el problema de sentir y de disfrutar en este momento? Estoy hablando que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, encarga a hombres fieles, le está diciendo, esta palabra no puede quedar acá, esto tiene que trascender, esto tiene que avanzar. Lo que recibiste no puede quedar en vos. Si cuando vos te vas de este lugar no encargaste esta palabra a alguien, la palabra muere en vos. Y se te va a ser responsable de la palabra que muere en tu vida. Había un juego antes, ¿viste? Ese juego que hacíamos los jóvenes donde pasábamos una pelota y cuando paraba la música el que tenía la pelota, entonces vos la tenías que pasar rápido. Esto es más o menos así, la palabra de Dios quema en tu vida, tenés que soltarla, tenés que expandirla, tenés que pasarla. Y tenés que pasarla con amor, de tal forma que el que la está recibiendo la entienda, no como algunos evangelistas que son bien egoístas. ¿Viste? El evangelista egoísta te dice, el Señor dice que te tenés que arrepentir y tenés que volver a Él, si no te vas a ir al infierno. Listo, ya te lo dije, problema tuyo ahora. El otro se queda, este es un loco, tarado, no entendió la palabra, él piensa que ya se la dio, no le dio nada. Lo que le está dando es un juicio. Y hay gente que predica para traer juicio, otros predican para traer a salvación. Y hay una diferencia abismal. Está esa esposa que le está recriminando al marido todo el día, vos te vas a ir al infierno, ¿cómo sos? Y taladra en la casa, porque él no va a la iglesia, ella sí. Pero ella le predica con juicio. Él obviamente cree que ella está loca, cree que está exagerada, que es una fanática, que le lavaron la cabeza en la iglesia. Y mucho de eso puede ser cierto. No que le hayan lavado la cabeza en la iglesia, pero lo demás puede ser que aprovecha, digamos, que conoce algo que es justo para poder levantarse en contra de. Necesitamos comer, amén, dice uno. No. Necesitamos empezar a entender que lo que tenemos no es para nosotros. Lo que tenemos tiene que ver con una generación que viene detrás de nosotros, tiene que ver con la obra de Dios que no se va a quedar simplemente en donde estamos. ¿Qué hubiera pasado si Pedro, Pablo, si Juan, si ellos no hubieran transmitido lo que tenían? ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran ido a lugares donde nunca nadie los había escuchado? Yo te hago una pregunta, ¿sos una semilla? Esa es mi pregunta para vos hoy. ¿Vos sos una semilla? ¿Vos sos alguien que se entrega para dar fruto? Porque en el reino de los cielos no hay muchas opciones. Mi pregunta es, ¿el sembrador te sembró? ¿Sos una semilla? ¿Cuál es tu característica? Porque entiendo lo que significa ir a comer. Pero la pregunta es, ¿das de comer? Mirar desde donde nosotros estamos hacia Dios nos da una mirada muy limitada. Es como en el matrimonio, ¿no? Para que las cosas funcionen, uno debe mirar desde la otra perspectiva también. Porque así vamos a tener una visión mucho más completa. La mirada de Dios para la humanidad no es transversal. Si vos te pensás que el problema de tu vida y tu relación con Dios tiene que ver con tu problema, yo te voy a decir, no es así. Si estás buscando a Dios para resolver tu problema, bien, está bien, podés hacerlo. Pero quiero explicarte que tu relación con Dios no tiene que ver con tu problema. Dios quiere que todos vengan a salvación. Pero no te equivoques, Él no es un producto. Él no es un producto que está esperando que vos te sientes en una silla y que estés diciendo gloria, 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 amén, 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 aleluya, aleluya. No es ese el Dios. Si te vendieron ese Dios, no tiene nada que ver. Dios es el más grande de los seres, inteligente, autónomo en sí mismo, creador de la vida y vida en sí misma. Él es la manifestación de todo lo que se te puede ocurrir como un concepto. Y Él tiene planes eternos, planes que no se limitan a la humanidad, planes que tienen expansión ilimitada. Y si vos crees que haciendo un berrinche delante de Él vas a poder manipularle, tengo para decirte que te estás equivocando. Berrinche le vas a poder hacer a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre. Pero a Dios no se le pueden hacer berrinches. Porque Él sabe a dónde va. Él sabe para qué nos creó. Él entiende cuál es el propósito de nuestra existencia. No sé cuál es el evangelio que te presentaron, pero tu vida tiene que ver con otros, no tiene que ver con vos.
Por eso el principio es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, tu vida tiene que ver con otros en la eternidad. Tiene que ver con otros también en la actualidad. La mirada de Dios para la humanidad tiene que ver con lo longitudinal. Él mira a sus hijos en un continuo de tiempo. Tal es este punto que hemos aprendido a entender a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuánto me preocupa que aún pastores no se preocupen por formar equipos? Que aún líderes no se preocupen por heredar lo que tienen. Y miren que lo hemos hablado mucho. ¿Y saben qué? Lo minimizamos. Minimizamos la importancia de multiplicarnos en otros. Minimizamos la importancia de no tener equipo. ¿Saben lo que va a pasar cuando no tenés un equipo, un cuerpo que pueda recibir la palabra que vos tenés? Esa palabra va a ser un peso tremendo en tu vida. Te voy a explicar cómo funciona. El Señor me da una palabra y esa palabra empieza a crecer. Y es tan grande que no la puedo sostener. Entonces voy a otro y le digo, mira esta palabra. Y él toma la palabra y entre los dos empezamos a sostenerla. Y la palabra sigue creciendo. Y le decimos, toma esta palabra. Y él toma la palabra. ¿Qué pasa cuando alguien no busca otros que puedan sostener esa palabra? Reciben la palabra y la palabra empieza a crecer y la palabra lo mata. Lo ahoga en estrés, lo ahoga en incapacidad, porque no puede hacerlo solo, no se está sembrando. Entonces de repente, acá hay personas que en su corazón tienen el deseo de servir, pero no saben servir en lo poco y quieren empezar a servir en lo mucho. No saben permanecer un tiempo asistiendo a lo que sea. Y quieren servir en lo mucho. ¿Sabes lo que va a pasar? Te va a matar. Te va a reventar esa palabra. Ese deseo, ese pedido te va a terminar ahogando, te va a terminar asfixiando. Y uno dirá, no me va. Yo te voy a decir porque no vienen por el ministerio. Te termina ahogando por la familia, te termina ahogando por lo emocional, te termina ahogando por la ansiedad, te termina ahogando en lo económico. El diablo no te va a atacar en los lugares donde vos estás fuerte, donde se manifiesta Cristo. El diablo te va a atacar en los lugares donde vos no estás manifestando a Cristo. Ahí va a golpear el diablo. A Cristo no lo puede ni tocar, a Cristo no se puede ni siquiera acercar, pero en todo lugar donde vos no estés manifestando a Cristo y la palabra que tengas, si no la compartís con otro, ¿cómo te puede estar avisando el otro dónde está fallando? ¿Y cómo podés hacer vos para que cuando te vayas, cuando tengas que decir, muchachos, les dejo esta palabra, porque el Señor me llama a su presencia? Esta visión, este sueño, este deseo que tiene Dios. Si nosotros no nos multiplicamos, probablemente lo que estamos haciendo muera con nosotros. En 2 de Timoteo se ve un mentor dando indicaciones a un discípulo. Pero no solo son instrucciones de vida, le da instrucciones que tienen que ver con la continuidad de la obra de Dios. Lo primero que le dice es fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pablo inicia su pedido anticipándose que muchas veces puede equivocarse, pero hay un poder que lo protege y es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es lo que te permite moverte con libertad dentro de sus propósitos. Hay mucha gente que no quiere comprometerse porque tiene miedo a fallar. Fallar no es el problema es el no compromiso. Dios no te va a evaluar por tu falla, Dios te va a evaluar por tu no compromiso. Cuando nosotros estamos en los propósitos de Dios, nuestros errores son rápidamente corregidos por el Espíritu de Dios. Yo conozco mucha gente que ha venido trayendo una palabra tremenda, pero en muchas cosas teológicamente estaban equivocados, pero aún así la palabra llegó hasta hoy con un poder de reforma tremendo. Mi pregunta es, ¿cómo es que la palabra de reforma atravesó tiempos de denominacionalismo, de ortodoxia, de religiosidad, de fariseísmo dentro de la iglesia? Porque aún con estos errores intentaban mantenerse dentro del propósito de Dios y Dios permitió que su propósito continuara a través del tiempo. Y aún así lo va a hacer con nosotros, por más que nos equivoquemos. Si estamos dentro de su propósito. ¿Qué es estar dentro de su propósito, Señor? Habla y yo obedezco. ¡Ah, pero te equivocaste! Ok, vuelvo a probar. ¡Ah, pero te equivocaste! El diablo te dice, ¡ah, te equivocaste! Y yo digo, ok, vuelvo a intentar.
vuelve a intentar, vuelve a intentar. Por eso le dice Pablo a Timoteo, fortalécete en la gracia. Fortalécete en la gracia. Hazte fuerte en saberte débil. Hazte fuerte en saberte débil. Si no fueras débil, no necesitas gracia de Dios. Y el Señor dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando estás dentro del propósito de Dios, tus errores a Dios no le cuentan. El problema es cuando estás fuera del propósito de Dios, tus errores te detienen. Porque estás funcionando sin Cristo, sin lo que tiene vida, sin lo que produce movimiento. Por eso empezamos hoy hablando de pecado. ¿Qué es pecado? Un lugar fuera de Cristo. Entonces alguien que está en pecado simplemente no tiene para dónde ir. Alguien que está en pecado no puede avanzar. No es que Dios no... A ver, yo quiero que vos entiendas. No es que Dios dice, estás en pecado, ahora te voy a mandar al infierno, te vas a morir. No es así Dios. Te saliste de él, es como de repente voy caminando con alguien y me abandona y sale corriendo. Y se fue. Listo, no puede seguir caminando, no puede seguir avanzando en el proceso de su vida. Lo que va a hacer es seguir viviendo con sus propios proyectos y eso no tiene perpetuidad. Eso es lo que quiero que entiendas. El pecado te mantiene apartado del propósito de Dios. La práctica de un pecado, esconder un pecado, mantenerte oculto en un pecado, te bloquea la revelación espiritual, empezás a minimizar, te adormece la percepción del espíritu, hace que tu corazón se empiece a adormecer, no te das cuenta cuando estás fallando, no te das cuenta dónde estás caminando, cuando menos te diste cuenta, estás a años luz de entendimiento y revelación. Eso produce el pecado en la vida de la gente. Por eso el Señor dice que nos arrepintamos cada día, que tomemos cada día. Volvamos a hacer un repaso, volvamos a hacer un chequeo. ¿Cómo estoy? ¿Qué está pasando? Espíritu Santo, revélame, muéstrame. El apóstol luego comienza a recordarle lo que aprendió de él, que lo transmita a otros. Lo interesante de esto es que Pablo le pide que lo transmita a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar. Nunca siembres tu vida en personas que van a desperdiciar lo que vos tenés. Hay amigos con los que tenés que estar y hay amigos con los que ya no tenés que estar. Hay personas con las que te tenés que relacionar y personas que te están haciendo perder el tiempo. Hay personas que no van a cambiar, que no quieren cambiar y te han manifestado que no quieren cambiar. Tenés que preguntarle a Dios acerca de esas personas. ¿Voy a seguir invirtiéndome en ellos? ¿Voy a seguir invirtiendo mi tiempo con ellos? ¿Voy a seguir hablándoles? ¿Voy a seguir tirando estas perlas del reino de Dios en personas que nunca se van a volver? Y no estoy hablando de que emitas un juicio. Simplemente vos, con mucho respeto y mucho amor, empezá a invertirte en aquellos que sí están recibiendo lo que vos tenés. Si tenés a alguien que está queriendo desarrollar, si te está mirando y te está tratando de seguir, y tenés a otro que se burla, que se ríe, que se va, pero este tiene plata y este es un pobre y le tratás de convencerlo a este. ¿Viste esa gente que trata de trabajar con empresarios, con millonarios? Y dice, no, si se convirtió en un millonario, su dinero pasa a ser para el reino de Dios. ¿Vos te pensás que Dios piensa en eso? ¿Que Dios está esperando millonarios que entren a la iglesia para sostener la iglesia? Una visión demasiado apocada de lo que Dios está pensando. ¿Cómo hacemos para manipular a los millonarios para que vengan a la iglesia y sacarles así su dinero? Una visión muy apocada del reino de los cielos. El reino de los cielos no necesita el dinero del mundo, aunque el dinero del mundo va a ser administrado por el reino de Dios. Va a ser administrado porque no lo puede sostener. En salud financiera les explico esto, pero la 2/3 parte de la humanidad que se define como cristiana es la que moviliza el 90% de los fondos mundiales. Dicho en otras palabras, es la gente cristiana la que mueve el dinero en la tierra. Tema largo de explicar. Busca gente idónea, gente fiel, idónea para enseñar. Muchas veces los pastores inician procesos de multiplicación. Le abro para los pastores que nos están mirando.
solo basándose en el afecto que sienten por algunas personas. Gente que quiere empezar un trabajo ministerial y que porque se siente bien con alguien o porque alguien se le pegó, piensa que esa es la gente que Dios quiere con ellos. Voy a decir algo que es bien fuerte, pero no todos los que entran a una congregación son llamados por Dios. Hay muchos curiosos. Hay algunos que vienen para agradarle a alguien, otros que vienen para probar, ya probaron con todo. Otros vienen para criticar. Otros están esperando ver errores para poder criticar, salir de acá y comentar todos los errores que vieron y todas las cosas en las que no están de acuerdo. No podemos evitar de esa gente, va a estar acá. Pero muchos vienen porque fueron convocados y fueron llamados. Esas son las semillas. En esos hay que invertirse, en esos hay que sembrarse. Porque esos van a ser los que van a salir. Estaba viendo en el día de ayer una película, Risen, Resurrección. ¿Está en Netflix o es en Prime Video? En Netflix, ¿no? Mírenla. Hay un momento determinado. Es la resurrección, o sea, habla de la manifestación de Cristo, cómo se le apareció y cómo un tribuno, un soldado romano, empieza a ver que Cristo es real, o sea, que resucitó de verdad y le rompe todos los esquemas y abandona todo. Pero en un momento determinado él está entrevistando a uno de los apóstoles, a Bartolomé, y le dice, si me decís dónde están los apóstoles, te perdono la vida. Y le dice Bartolomé, ¿me lo prometés? Sí. Y se le acerca y le dice, y se empieza a reír, ¿no? Y le vuelve a preguntar el tribuno, le dice, ¿dónde están los apóstoles? Y él empieza a reírse y dice, ahora en todos lados. Y me generó esa sensación de decir, fue una semilla que hizo y se explotó. Y literal estaban en todos lados. Por todos lados, la palabra de vida se multiplicó. Y hoy, donde quiera que vayas, encontrás a uno que tiene fe. Poquita o mucha, mal o bien, pero encontrás a alguien que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y saben, necesitamos aprender a multiplicarnos en esos lugares. Necesitamos aprender a multiplicarnos con la gente. Uno de los motivos por los cuales muchas personas no logran crecer en nada es porque no se preocupan por su multiplicación. No les interesa. La mejor inversión que todo padre puede hacer es invertirse en su hijo. Admiro a los padres que se desviven, que la pelean. Y saben, me he encontrado con muchos padres que se despiertan de grande, dice, como que se les arranca el velo y dice, ¿qué estuve haciendo? Y se desesperan buscando a hijos que capaz que ahora dicen, mirá viejo, ya me enseñaste un montón de cosas, lo que tenía ahora para enseñarme no me interesa. Y la pelean, la pelean. Quiero decirte, si formás parte de este grupo de padres, que el Señor te va a dar tu recompensa. Porque Dios también, hay una canción de Santiago Vidal que dice, Dios también, Santiago Benavides, Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también. Un hijo pródigo que se le fue y que volvió y la peleó y lo llamó y lo jaló. No te des por vencido con tus hijos. No te des por vencido con tu esposo, con tu esposa. No es violencia física o psicológica la que tienen que desarrollar, es violencia espiritual. Es contra los demonios y no es adelante de ellos que te va a poner a pelear, porque eso es violencia psicológica, ¿no? Hacer sentir al otro que está demonizado también es violencia psicológica. Tu vida tiene que manifestar a Cristo. Voy a decir 2 o 3 cositas más y me gustaría que los pastores, si tienen alguna palabra en relación a multiplicarse con los hijos, multiplicarse en los niños, que me puedan ayudar un poquito. La mentalidad de multiplicación viene de esta forma de pensamiento, este mensaje, esta revelación, esta enseñanza debe continuar, no puede quedar aquí. No basta solo con encontrar personas fieles, deben ser personas que tengan la capacidad de enseñar a otros también, les decía, para que esto no quede en una sola generación.
Nosotros debemos ser personas que desarrollen mentores, no solamente líderes o maestros. Y luego le dice que soporte las aflicciones. Busca personas que soporten las aflicciones. Tengo algo para decirle. Los que decidan trabajar en el reino de los cielos conmigo, así como yo trabajar con otros, tienen que saber que va a haber aflicciones, que va a haber momentos de presión, que va a haber momentos de sensación de mucho trabajo, que va a haber momentos donde vamos a tener que hacer cosas que no tenemos ganas de hacer, y va a haber muchos momentos donde el diablo nos va a desafiar a saber si nosotros realmente confiamos en Dios, en nuestras finanzas, en la salud, en la relación a nuestros hijos y muchas cosas más. Va a haber momentos de mucha presión. Tienen que saber que va a haber aflicciones. Porque es en la aflicción, es en el momento de soportar el dolor, de soportar esa dificultad que nos vamos fortaleciendo y vamos desarrollando y demostrando que el Cristo que habita en nosotros es superior a todo diseño de la tierra. Por eso fue que Él sufrió tanto, porque le demostró a todo este mundo que ni con todo el dolor del mundo, ni con toda la muerte puesta encima de Él, pudo vencer y quebrarlo. Por eso podemos decir que Él es vencedor. Sus diseños funcionan en mí. Y no importa cuál sea el dolor que yo tenga por delante. Y estoy hablando de dolores que por ahí no pensamos que son dolores. Dolores como la bronca, dolores como el enojo, dolores como los miedos, dolores como la tristeza. Son dolores. Dolores como emociones de intranquilidad, dolores como la incomodidad. Son formas de dolores, formas de aflicciones. Que esas personas también sepan que es importante aprender a tener este tiempo. Y no es que Dios planifique dolor para nosotros, pero si vos entrenás a tu hijo a hacerle creer que nunca va a sufrir en su vida y que evite todo tipo de sufrimiento, vas a estar desarrollando probablemente un psicópata, alguien que no tenga capacidad de contemplar a los demás. Va a ser hedonismo puro. Y le termina diciendo, alguien que no se enriede en los asuntos de este mundo. Alguien que no se enriede en los asuntos de este mundo. Fíjense que la palabra clave no es meterse, sino enredarse. Meterse en este mundo, vamos a hacerlo, vamos a ser enviados por el mundo. La diferencia es que no quedes entramado, enredado, que no quedes atrapado. Por eso cuando esta semana invertimos ese tiempo con los niños y me levantaba todos los días y veía esos pequeños que probablemente no te iban a dar una palabra de lucidez y te iban a decir, qué espectacular, puedo utilizar mi casa, puedo utilizar mi auto, aquí tiene mi diezmo, mi dinero. Porque ellos solamente reciben. Fíjense que ellos no van a salir a ponerse a trabajar, a predicar el evangelio en las calles, a levantar una obra. Cuando yo veía a todos esos pequeños ahí, no podía hacer otra cosa que pensar, ¿cuántos de ellos serán Pablos caminando dentro de 10, 15 años? ¿Cuántos de ellos serán Pedros? ¿Cuántos de ellos serán como los Juanes que van a salir por las calles? ¡Qué buena inversión! ¡Qué buena inversión! Y puede que algunos, muy poquitos, esperemos que nadie, se desvíe, no funcione. El Señor sabrá. Pero cuanto más semillas, más probabilidad de fruto. Y en eso nos tenemos que invertir. Por eso hoy no te estoy dando una palabra para vos. Yo sé que alguno acá habrá venido diciendo, che, tengo problemas con mi esposa, con mi hijo, con mi padre, con mis emociones, me siento triste, me siento emocionalmente mal, quería una palabra diferente. Hoy te estoy dando una palabra para que puedas transmitir esto a otros, para que te vayas de acá con una inquietud. ¿Soy una semilla? ¿O soy alguien que vive de forma egoísta para mí? Tenés todo el derecho, ¿eh? El egoísta tiene derecho a ser egoísta. Es un derecho, pero es un muy mal negocio. Lo planteo desde este lugar. No quito el derecho de ser egoísta. Todo el mundo tiene derecho a ser egoísta. Vos podés invertirte en donde vos quieras. Pero es un muy, pero muy mal, pésimo, horrible negocio. ¿Querés saber por qué? Porque nadie quiere estar al lado de un egoísta.
Vos no querés estar al lado de un egoísta. El mejor negocio es darse. Jesús lo vino a demostrar. 2000 años después, no se puede quitar su nombre del corazón de los hombres. Porque aquel que era rey, señor de señores, rey de reyes, el principio de la vida, de todas las cosas creadas, se entregó por nosotros, para librarnos, para vivir en nosotros. Ese es el Cristo al que decidiste seguir. Y si Él habita en vos, mínimamente vas a multiplicarte como Él. Mínimamente te vas a volver una semilla como Él lo es en tu vida. ¿Hay alguna palabra y algo quieran decir? Algo muy práctico que voy a decir, pero que Dios me está hablando a mí. Nosotros minimizamos mucho, por mucho tiempo, el momento en el que como familia estamos comiendo, ya sea el almuerzo o la cena. Y recordaba que hace un año, un poquito más, habíamos hablado de un tiempo de jubileo en el que íbamos a dejar de usar celulares y distracción, digamos, aparatos electrónicos en el momento de la cena. Y me volvió a recordar el Señor eso para que sea un tiempo de ministración familiar. Nuestros hijos están en actividades, colegio o alguna otra actividad, pero en el momento de la cena o del almuerzo están con nosotros. Ese es un momento familiar de ministración. Y pensaba en la vida de Jesús. Y hace poco recordábamos esto, que Jesús habló con multitudes, pero Él ministró muchísima gente comiendo con ellos. Y eran tiempos de estar relajados, ahí no había cámara, ahí no había, no tenemos ahí personas que nos estén observando. O sea, es la familia. Ahí somos como somos. Y si somos malhumorados, sale a la luz ahí. Y si estamos de buen humor, sale a la luz ahí. Y es volver a aprovechar ese tiempo con nuestros hijos para que esos tiempos no sean ni de distracción, ni sean dueños de la televisión, ni sean dueños de una administración que nos da un noticiero, sino que sean tiempos en donde si tenemos que confrontarnos por nuestro humor lo hagamos, pero si podemos soltar una palabra y empezar a sembrar en ellos, que sea un tiempo valioso, que sea un tiempo de ministración. Suena raro, pero son tiempos de mucha ministración. Muy buen aporte. Durante el crecer de los hijos, recién hablabas de esto, de cuánto invertimos, y hay algo en lo cual yo crecí que era una frase que decía, los hijos cuando crezcan van a decidir qué son, ellos van a elegir. Y en lo personal y familiar el Señor nos llevó mucho a darnos cuenta que no es así. Si yo soy semilla y me creo semilla, en mi rol de mamá, en el llamado que tengo más allá de maestra y demás, mi primer rol es morir. Y no es una opción lo que ellos elijan. Lo que ellos vean en mí va a ser lo que elijan. Yo estoy segura que lo que mis hijas vean en mí va a ser su elección. Entonces para mí fue romper un paradigma de decir, ellos van a elegir si quieren ser o no ser. No. Mis hijas no tienen opción de ser. Tienen opción en lo que, ni siquiera en eso, porque Dios ya sabe en qué van a ministrar y en qué van a servirle. Ellas no tienen opción. Pero fue algo con lo que crecimos y con lo que recién cuando leía el pasaje de Timoteo dice, para que no se, el soldado hace lo que quien lo enlistió le pide. Por eso no se distrae. Entonces, si a mí quien me eligió fue Cristo, para sembrarme necesito saber que voy a morir, pero voy a morir para que la próxima generación vea que no tiene opción y que esta es la mejor opción. Pasa que nos cuesta decir morir, porque creemos en lo que en dejar existir. Y creo que las personas que hemos tenido el privilegio de ser mamá, hemos morido más veces, hemos muerto más veces de las que creemos. Hemos muerto cuando hemos tenido que despertarnos cada 2 horas, hemos muerto cuando hemos tenido que hacer pasar nuestro cuerpo por un proceso, pero nos cuesta entender cuando pensamos en el futuro de nuestro hijo. Tenemos miedo de decir, esto van a ser, porque tenemos miedo por el egoísmo. Recién cuando dijiste vos, cada uno elige si quiere ser egoísta. Y digo, creo que ese es el tema,
por egoísmo, preferimos que ellos no se enojen con nosotros. Entonces elegí lo que vos quieras. Fíjate si querés ir o no. No hay opción. Naciste en este hogar, naciste en un hogar que cree, profesa, dice y vive a Cristo. Me vas a ver morir para saber que vos podés morir después. Y sumándome a esto y también a lo que aportaba Roger y a lo que veníamos diciendo, creo que la mejor manera de sembrarse en ellos son esos tiempos espontáneos, no los que uno a veces premedita, que son los que no salen, todo sale mal, terminamos frustrados, cuando decimos, bueno, vamos a reunirnos a hablar de tal tema en la familia, bueno, no sale. Pero quería sumar algo que decía Roger en esto que a mí me impactó mucho, en cómo Jesús daba en los momentos de intimidad y de la comida y de entender cómo nos multiplicamos en ellos en estos momentos. Hace un tiempo una amiga me decía una frase que me impactó mucho y es: todo lo que como mientras como, también lo como. Y esto fue un impacto para mí porque muchas veces comemos con el celular, con los problemas, con las discusiones, y eso también lo comemos. Y eso también lo digerimos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y yo quiero animarles a la iglesia y también revalorizarlo yo, a entender que los momentos y los tiempos de comida son espirituales y son momentos de siembra para nuestros hijos. Y si en esos momentos podemos comer con salmos, himnos, cánticos espirituales o contándonos las maravillas de Dios o algo que estamos haciendo como familia, que en todos los almuerzos cada uno dice algo de lo cual le agradece a Dios en el día, en ese mismo día. Empezamos a alimentar en nosotros la fe y a enseñarles que la fe se construye de esos pequeños tiempos. Algo de lo que me llama la atención, si bien estamos hablando acá acerca de Pablo, pero cuando uno va y lee la Escritura en el Antiguo Testamento, ve que se sembró en los niños desde pequeños. Y la Biblia dice que le decían... Sí, corto. Y dice que les enseñarás mientras camines por el camino y les enseñarás en todo tiempo. Y esto creo que tiene como implicancia una frase que alguna vez escuché que dice que Dios nos incluye en el Evangelio, pero nos trasciende. Dios nos mete, Dios nos recoge, pero no termina en nosotros, termina en lo que vamos a seguir sembrando. Primero en los pequeños, para mí fue un gusto. No sé si estuviste en un momento, pero cuando los chicos oraron por nosotros, realmente fue tremendo, fue tremendo. Sembrar en ellos y ver un fruto rápido, literalmente rápido, fue algo tremendo. Y sabemos que lo que viene va a ser mucho más poderoso. Una y otra vez se me venía este pedacito de la escritura en Mateo 25, donde está Jesús hablando de los talentos. Y dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y sigue Jesús hablando en esta parábola. Y se hablaba una y otra vez sobre el egoísmo, ¿no? Y que creo que el egoísmo es esa forma de miedo, de no ver más allá de nuestra necesidad, de nuestro desarrollo personal. Y me mostraba Jesús en lo cotidiano, en mi casa, con cosas tan pequeñas como pretender que mi hijo Ezequiel, que ya está desarrollando entendimiento y que se da cuenta cada vez más de las cosas, no le voy a enseñar sobre un David que peleaba con los osos o con los leones, leyéndole la historia, sino demostrándole con mis actos, con mis hechos, como papá, como mamá pueden enfrentar esos leones, esas dificultades. Y me llevaba también a ver esto de cómo sembrar o cómo transmitir a través de la coherencia, no solamente por decir, sino porque ellos nos vean hacer, en un hijo, en un discípulo, que nos vean siendo, digamos, coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos.
Una de las cosas que se me viene a la hora de hablar de multiplicación en los niños es el hecho de que nosotros siempre aprovechamos cada movilización, cada cosa que tenemos que hacer en pos de una convocatoria de parte de Dios, de enseñarles, por más que a nosotros nos tocan niños pequeños, pero en todo momento estamos hablándoles de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Para ir sembrando en ellos de que no se trata de que vivimos un evangelio que se acomoda a nuestro tipo de vida, sino que continuamente estamos en movimiento y continuamente le estamos enseñando el porqué del movimiento. Sion sabe que tiene muchas casas en muchos lugares y se está acostumbrando a ese tipo de vida porque sabe, por lo que estamos sembrando en ellos, del tipo de vida que tenemos en pos de lo que creemos. Por eso no solamente enseñamos, sino continuamente estamos afirmando en ellos, en fe, lo que ellos son en el Señor. Hasta los juegos y las dinámicas cambian en ellos. O sea, vos lo vas a ver a nuestros hijos jugando a predicar, a ministrar. Eso es por lo que van embebiendo y por lo que van siendo ministrados. Y nos cuidamos, tratamos de cuidarnos muchos en lo que hablamos frente a ellos porque absorben todo, tanto lo bueno como lo malo, y muchas veces nos toca sacar las semillas de cizaña que sin querer queriendo depositamos en ellos. Es ser vigilantes de la semilla que hay en ellos continuamente. Amén. Pautas de multiplicación, entonces, debemos recibir a alguien. Nadie multiplica de la nada, debemos tener semillas de Cristo en nosotros. Debemos ser fieles, aptos para enseñar, y debemos enfocarnos y no enredarnos en los negocios de esta tierra, de esta vida. Creo que hoy la palabra tiene que ver con no ser egoísta, ¿no? Es decir, trascender más allá de nosotros y poder invertirnos en otros. Primero tus hijos, si el Señor te los ha permitido, continuar con algunas otras personas. Quiero que podamos orar reflexionando en este momento. Quiero que te vayas con la simple pregunta: ¿soy semilla? ¿Soy alguien dispuesto a morir para poder ver vida en otros también? ¿Soy una persona que puede sembrarse en los demás o me caracterizo por el egoísmo? Miro mis necesidades, utilizo los recursos espirituales para poder satisfacerme a mí mismo, para poder satisfacer mi familia, para poder satisfacer mis recursos. Y yo no digo de que si estás empezando y estás acercándote al Señor y esta es la primera vez que escuchás este mensaje, te sientas culpable por algo, pero sí quiero decirte que comenzar a caminar con Cristo tiene que ver con esto, con ser una semilla, con ser, como dice el pasaje de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Lo recibimos a esto? Que sea una semana para poder estar meditando en esto, para poder estar reflexionando hasta dónde llegan nuestras semillas, a quién nos estamos sembrando.